Y hoy quiero hablarte de una clave muy importante, los niveles de fe. Hemos hablado mucho de la fe. Hoy vamos a darle una perspectiva acerca de los niveles de la fe. La fe, ¿verdad? Creer en lo que no ves como si fuera una realidad, tener convicciones, eso es la fe. Pero, pero ¿cuál es la diferencia entre la fe y lo que creemos? Sabes, Dios nos diseñó, y yo ya entro en el tema, ¿verdad? Los niveles de fe es el tema de esta noche, niveles de fe para los que están anotando, los que están tomando nota. Y tenemos, hemos entendido tres clases de fe. La fe natural, esa es la fe que todo mundo tiene cuando tú ves a un niño en su inocencia, todo lo que tú le digas, él lo cree. Por diseño tenemos esa parte de nosotros. Es como se va alimentando el libre albedrío, es como se va alimentando nuestra libertad de decidir. Si no tuviéramos libertad de decidir, no necesitaríamos fe. Pero la fe es necesaria, está parte dentro de nuestro diseño como hijos de Dios, pero como también seres humanos, en donde esa manera inocente de creer todo lo que nos hablan los mayores, nuestros padres, ver los modelos, ver la manera en que hacen las cosas, ese corazón inocente no sabe con certeza hasta qué punto es bueno o es malo, ¿verdad? Hay muchas cosas que sí, ya de nacimiento sabemos que son malas, ¿no? Porque están causando un daño, pero hay muchas otras cosas que es información que estamos recibiendo desde la niñez, desde que nacimos, y ahí actúa la fe natural. Esto es lo que le da forma a nuestro sistema de creencias. Después viene la fe aprendida. Esa fe aprendida es todo lo que recibimos de la cultura, recibimos de nuestra casa, de la escuela, todo lo que aprendimos en el transcurso de nuestros primeros años y nuestro caminar en la vida formó un sistema de creencias. Entonces la fe natural y la fe aprendida, una mezcla también inclusive de religión, porque nos enseñaron cosas de Dios. Yo recuerdo cuando era niño, me enseñaron acerca de Dios, conceptos de Dios, que estaban equivocados, por cierto, porque venían de la religión. Eran conceptos equivocados, entonces eso me hicieron tener una distancia muy larga de Dios, porque yo no creía que pudiera Él escucharme. Me habían enseñado que si yo me portaba mal, Él se apartaba de mí, no me podía escuchar, en fin, ¿verdad? Ese tipo de conceptos que yo no comprendía, pero estaban en mi sistema de creencias. Entonces aprendimos muchas cosas. La fe natural, ¿verdad? Es la que todo niño tiene de recién nacido y mientras va creciendo y va viendo su medio ambiente, lo va descubriendo, esa inocencia, ¿verdad? Que cuando tú le estás hablando abre los ojos y te ve y todo lo está creyendo. Esa es la fe natural. A todos nos dieron una medida de fe, pero debido a que estamos en un sistema caído, en un sistema, el sistema de este mundo, hay una mezcla de cosas que aprendimos de los mayores, perdón, y entonces eh, eso dio pie a la fe aprendida y la fe aprendida fue todo lo que aprendimos de nuestra cultura, del ámbito familiar, de todo lo que pues desde la niñez escuchamos. Entonces, estábamos así, con creencias limitantes, con creencias que nos limitaron para hacer muchas cosas en la vida, con formas de pensar que definieron, ¿verdad? Esas creencias y la identidad también fue formada a través de las creencias que teníamos de nosotros. Por ejemplo, algunas personas que les hicieron creer que valían muy poco. Y no solo con palabras, tal vez con hechos, con rechazo, con formas, ¿verdad?, de rechazo, con violencia inclusive, llegaron a una conclusión: yo no valgo, yo no soy una persona valiosa. Es un ejemplo nada más. Entonces, inconscientemente andábamos por la vida así, ¿verdad? Con una autoestima baja, con un concepto equivocado de nosotros, con inseguridades, con tantas cosas que estábamos, porque esa es la fe aprendida y las creencias que se formaron en nosotros. Pero hay otra clase de fe, es la que necesitamos para relacionarnos con nuestro Padre. Es la fe que nos impartió cuando nosotros empezamos este caminar en Cristo, cuando lo recibimos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, cuando el Espíritu Santo vino sobre nosotros y nos llenó. En ese momento nos impartió una clase de fe diferente. Entonces empezamos a ser renovados y estamos en ese proceso. Cada vez que tú te expones a la palabra de Dios, son verdades, esa es la visión de nuestra iglesia, ustedes la saben, son verdades que transforman.
¿Cómo? Transforman en nuestra manera de pensar, derriban las creencias que teníamos y nos impulsan a crecer. Muchas de las cosas que nosotros pensábamos nos impidieron crecer. Las creencias nos limitaron mucho porque veíamos el medio ambiente y decíamos, hay crisis, no se puede, qué difícil, no lo lograré. Si tuviera dinero, yo podría triunfar. En fin, tantas cosas que nos limitaron porque esas fueron el sistema de creencias aprendido, en la fe aprendida. Pero ahora Dios está reformando nuestra fe a través de su palabra. El que tiene fe, la fe de Dios, el que tiene la fe en su palabra puede lograr muchas cosas, muchas victorias, muchos objetivos. Así que en esta noche yo estoy seguro que esta clave de la fe te va a ayudar los diferentes niveles de fe. Dejemos ya el pasado, dejemos en lo que habíamos creído. Es increíble, es impresionante cómo algunos cristianos después de tantos años siguen arraigados en sus creencias del pasado. Y sus creencias del pasado les impiden crecer. Y son confrontados cada vez que escuchan una palabra de Dios, cada vez que escuchan un principio, ¿verdad? Son confrontados porque hay hábitos arraigados ahí por el sistema de creencias. Y el objetivo de la palabra de Dios es renovarnos en todo lo que no es parte de su reino. Así es que hay palabras en la Biblia que cuando dijo Jesús, al que cree todo le es posible. Es una frase que dijo él, es una revelación que dijo él, es una clase de fe que te lleva a ser posible lo que antes las creencias nos decían que no era posible. Entonces, pues las personas pueden tener fe en sí mismas, pueden lograr cosas, los que son muy seguros de sí mismos, ponen su confianza en otras cosas también esperando resultados, ¿verdad? Pero la clase de fe que te lleva a la victoria, a la que te lleva a resultados mayores, es la fe en su palabra, la fe en Cristo Jesús. La Biblia tiene un mensaje muy importante, muy poderoso, que produce fe para transformar a todo el que puede creer. Yo pregunto, como dijo Jesús, si tú puedes creer, cuando está hablando del grano de mostaza y la fe, ¿verdad? Que es como un grano de mostaza. Así empieza una medida de fe que nos ha dado Dios. Pero dice, si tú puedes creer, entonces es posible. Yo te pregunto en esta noche, ¿puedes creer? Puedes enfocar, ¿verdad? Ahora tu fe en crecer en el conocimiento de Dios. Ese es el propósito para este año. Crezcamos en el conocimiento de Dios, crezcamos en su palabra, crezcamos para que la creatividad avance en nosotros, para que podamos avanzar del lugar donde nos encontramos hoy. El mensaje de la Biblia se trata de la salvación de Jesucristo para darnos vida abundante. Si tú puedes creer en este mensaje sencillo, pero poderoso, tu vida será transformada desde tu interior hacia afuera. Y esa nueva vida nos da el Señor, Dios nos da la herencia a través de esta nueva vida. ¿Ok? Entonces mi fe debe de ir en una dirección que me garantiza a mí esta nueva vida, esta salvación y todos sus beneficios. ¿En dónde debo de enfocar mi fe? En cuatro cosas muy importantes, en cuatro puntos muy importantes. ¿En quién es Dios? ¿En quién soy yo en Dios por Cristo Jesús, por la obra de Cristo Jesús? ¿En qué es lo que Él me ha dado por ser hijo de Dios? ¿O en la herencia? ¿Y qué hago con esta herencia? Cuando nosotros enfocamos en esas cuatro áreas de nuestra vida, nuestra fe creceremos. Si tú creces en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su palabra, empezarás a descubrir quién eres tú, empezarás a ser renovado en tu interior, descubrirás el potencial que está dentro de ti, descubrirás que sí es posible lo que tú pensabas que no era posible, descubrirás que todavía tienes tiempo, que no es la edad, que no es tu escolaridad, que no es que tu experiencia laboral, nada de eso. Descubrirás que hay algo superior a eso dentro de ti. Y la fe es la que nos lleva a esos niveles. Así es que yo pregunto, aún los que ahorita están teniendo éxito, los que ahorita están estables en su economía o en diferentes áreas de su vida, no es a donde tenías que llegar. Hay que seguir creciendo, hay que seguir avanzando y necesitas esa clase de fe, enfocar tu fe. Decíamos el domingo que el enfoque, ¿verdad? En las cosas que son importantes, en las cosas que tienen relevancia, hay que hacerlo ahí y eso es lo que tenemos que caminar. Esas son nuestras prioridades. Amén. Así que
Nuestra vida y nuestro caminar ahora es dirigido por la fe en Dios, en su palabra y la guianza del Espíritu Santo. Porque tenemos que entender que otras cosas nos dirigieron en el pasado. Cuando yo empecé a descubrir cuántas cosas yo creía antes de ser cristiano, cuántas cosas dirigieron mis decisiones. En un afán, en un deseo de progresar y de prosperar, logré una buena economía, logré progresar, pero no me duró mucho porque no tenía la sabiduría, la capacidad para poder retener todo eso. Entonces, ¿en qué cosas tú creíste antes que todavía pueden estar vigentes, pero ahora en Cristo nuestro propósito es edificando una vida que tenga significado, que tenga propósito? Así que vivir la fe se requiere de tomar decisiones intencionalmente, de obedecer a pesar de que no sientas. Esto lo decimos todo el tiempo. A veces no vas a sentir ganas, a veces no vas a tener, al contrario, vas a sentir todo lo contrario para obedecer a la fe. Pero si tú obedeces, crecerás. Así que vivir una vida intencional está basada en dónde está enfocada tu fe. Si quieres ser intencional con resultados, entonces necesitas entender dónde está enfocada tu fe, dónde están tus prioridades, quién ocupa el primer lugar en tus creencias dentro de tu corazón. Fíjate, la fe yo la veo de esta manera también, es como una columna. La fe es una columna donde todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene y todo lo que Dios puede hacer, ¿verdad? Puede ser dado y sostenido sobre una persona. Todo lo que Dios es, imagina eso. La fe es lo que la sostiene. Todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene y todo lo que Dios puede hacer. ¿Alcanzas a imaginar que tu vida sería transformada si tú tienes una columna que pueda sostener todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene y todo lo que Dios puede hacer? Descubrirás tu propósito, sabrás que es posible. No mirarás los recursos que tienes porque a lo mejor no tienes nada de recursos para lograr lo que Dios te muestre. Pero en la columna de la fe te permite a ti caminar en ese proceso de ir avanzando y alcanzar y lograr lo que Dios tiene para tu vida. ¿Qué quisieras que Dios hiciera por ti en este día, en este año, en esta semana, en estos días? Entonces yo decía hace rato, todo ser humano ha nacido con una medida de fe, es la fe natural, la fe que todo mundo tiene para asimilar las cosas del medio ambiente, para vivir en el entorno. Después tenemos una fe aprendida, que son los sistemas de creencias, tradiciones y costumbres que nos enseñan los mayores en el lugar, en la ciudad, en el pueblo donde nacimos, donde crecimos. Ahí adquirimos todas esas creencias. Una mezcla de religiones con muchas cosas, ¿verdad? Pero cuando venimos al encuentro con Cristo Jesús, entonces comenzamos a caminar en un nivel diferente. La fe que tú y yo tenemos hoy no es la fe que teníamos cuando tú tenías 5 años, cuando éramos niños. Es otra clase de fe. Son los distintos niveles de la fe. Todo ser humano ha nacido con una medida de fe por diseño, ¿verdad? Natural. Pero al no conocer a Dios, pues aprendimos muchas cosas y desarrollamos un sistema de creencias que no nos ayudó mucho a avanzar en la vida. Sabes que todo lo que hablamos y hacemos proviene de nuestro sistema de creencias. Todo lo que tú decides, todo lo que tú hablas, todo lo que tú piensas. Las personas te oyen hablar, te oyen accionar, te oyen decir si es queja, si es protesta, si es negativo o si eres una persona que avanza a pesar de las crisis y dices, vamos, habrá una oportunidad de lograrlo. Vamos, la realidad es esta, pero yo creo que sí se puede lograr. Entonces, dependiendo lo que tú estás hablando, ¿verdad? Eso es lo que está reflejando tu sistema de creencias, lo que creemos de nosotros, de la vida, de los demás. Y eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Esos serán nuestros resultados en la vida. Así que ha venido la fe en Cristo Jesús para establecer una nueva forma de creencias, una nueva forma de vida. Lo que tú hablas, quiero repetirlo otra vez, lo que tú piensas, hablas y accionas y decides está proyectando tu sistema de creencias. Y la clave es que la palabra de Dios nos transforme, verdades que transforman vidas, que reforman familias para cambiar a una sociedad.
Mientras la sociedad siga pensando alejado de la palabra de Dios, no progresará, no avanzará. Y es responsabilidad de nosotros como iglesia ser luz en medio de una sociedad que anda en tinieblas, que no conoce la verdad. Pero tú y yo somos responsables y somos los que debemos iniciar en este proceso de aumentar y de caminar en la fe. Así que yo quiero decirte que nuestras acciones deben ser intencionales, movidas por la fe en Cristo Jesús. No es lo mismo tener buenas intenciones que vivir intencionalmente. O sea que tu fe intencionalmente. Al principio tú lo único que tienes es la convicción de decir, esto es lo correcto y lo voy a hacer. No siento bonito hacerlo, no me agrada hacerlo, pero esto es lo correcto, lo voy a hacer. Eso es vivir intencionalmente. Pero llega un momento en que comienzas a amar la palabra y empiezas a ver los resultados de las decisiones en fe que estás tomando. Vamos a Hebreos capítulo 12, verso 2. ¿Dónde debe estar nuestro enfoque de fe? Hebreos 12:2 en la versión Reina Valera contemporánea. Y dice así, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Jesús tenía un enfoque muy claro. Sabes, Él es el iniciador de la fe. Jesús era un hombre de fe. Todo, él estando en calidad de hombre y siendo Dios hecho hombre, tuvo que vivir en la condición de hombre, dice la Biblia. Así es que tuvo que usar su fe para traer todos los recursos del reino de Dios que estaban disponibles para él, pero él tuvo que usar su fe. La Biblia habla de la fe de Jesús y nosotros somos de la fe de Jesús. No solo la fe en Jesús, creemos en lo que Él hizo, creemos en lo que hizo por nosotros, creemos en todo lo que logró por nosotros, pero también somos de la fe de Jesús, la fe, la clase de fe que Él tenía para hacer los milagros, la clase de fe que Él tenía para escuchar a Dios y obedecerlo. Esa es la clase de fe, la clase de fe de Jesús. ¿Cuántos están conmigo? ¿Alguien está aprendiendo algo en esta noche? Ahora, medita cuál es tu nivel de fe, con toda sinceridad. ¿Tienes mucha fe cuando estás emocionado, pero cuando te pasa algo negativo no tienes fe? ¿En qué nivel está la fe que tú tienes? Pero Jesús es el iniciador de la fe. Si en algo podemos fortalecer y hacer que crezca y alimentar nuestra fe, es en poner nuestra mirada en Jesús, porque Él es el que inicia la fe y Él es el que la consuma, ¿verdad? Así que nuestra mirada estará en Jesús. Jesús dijo, si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, entonces descubrirán, conocerán la verdad, serán mis discípulos, conocerán la verdad y serán libres, libres de la inseguridad, libres de la autoestima baja, libres de los pensamientos negativos de no se puede, libres, 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 libres. Di conmigo, yo soy libre. Puedes levantar tus manos, ¿verdad? En un acto sincero hacia Dios y dile, Señor, gracias por hacerme libre. Amén. ¿Alguien está aquí conmigo? Todo poder le fue dado a Jesús. Por eso Él es el autor y consumador de la fe. En el cielo y en la tierra, toda potestad le fue dada. Él tiene autoridad sobre la creación y en esa autoridad comienza nuestra fe, en esa confianza, lo que dice la palabra de Dios acerca de Jesús. No solo la maravillosa salvación, el amor por nosotros para salvarnos, para ir a la cruz y todo el proceso de la cruz, y luego resucitó al tercer día, pero creemos también en que Él dijo, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, yo los envío. Así como mi Padre me envió, yo los envío. ¿Cómo lo envió el Padre? Con recursos, con autoridad, con poder, pero necesitaba hacer uso de su fe. Y nosotros somos de esa clase de fe, de la que tenía Jesús. Las mismas cosas harán ustedes, dijo Él, ¿verdad? Así es que esa clase de fe es basado en su autoridad. Ahí comienza nuestra fe. Creemos en la autoridad de Jesús, creemos en la autoridad de su palabra, lo creemos de todo nuestro corazón. Nuestra fe está descansando y confiada en eso. No es creer en algo imaginario o en una ilusión. Jesús es el autor de la creación. Ahí empieza nuestra fe. Amén. Así que nosotros necesitamos entender
que traíamos un sistema de creencias que estaba basado en limitaciones, en pensamientos de pobreza, en no se puede, en qué difícil es la vida, y así se nos fueron muchos años. Pero hoy el Señor nos está diciendo, hay recursos disponibles, hay toda una vida que vivir, los años que están delante de ti, necesitas crecer en el conocimiento de Dios. Iglesia, somos llamados a crecer en el conocimiento de Dios, somos llamados a desarrollar todo lo que Dios preparó para nosotros. Esa es nuestra oración de todo el tiempo, de todos los días. Sin fe es imposible alcanzar los objetivos de Dios. En toda la Biblia se nos revela que los objetivos de Dios y sus planes son de bien para nosotros. Dios nunca te va a causar un daño. Dios nunca, nunca te va a causar un daño. Sus principios nos disciplinan si no los obedecemos. Sus principios y sus fundamentos, ¿verdad? Vivimos las consecuencias de no obedecerlos y de transgredirlos, pero Él te sigue amando, pero Él sigue pensando en buenos planes para ti. Amén. Así que de ahí que la fe es de gran importancia para vivir una vida correcta, una vida abundante. Nosotros, ¿verdad? Hemos conocido conceptos acerca de Dios desde el pasado, pero ahora esos han sido transformados por su palabra. De ahí que nuestra prioridad tiene que ser conocer su palabra, porque a través de conocer su palabra lo conocemos a Él. La palabra de Dios es un legado que nos dejó, es un recurso invaluable, es una herencia impresionante, por eso le llaman Testamento a la Biblia, el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y el Antiguo también tiene mucho que ver con nosotros. Son cosas que estaban anunciadas para que se cumplieran en Jesús. Así que toda la Biblia es un testamento impresionante para nosotros que nos dejó el Padre, que nos dejó el Padre para aprender, para conocer. Tú y yo tenemos hoy la oportunidad de crecer en este año. Dios dará tanta palabra a través de esta congregación. Dios dará tanta revelación a nuestras vidas de los diferentes predicadores que estarán aquí anunciando y enseñando la palabra de Dios, las verdades. Ahora, la clave es qué vas a hacer tú con todo eso que Dios pondrá sobre tu mesa espiritual, sobre tu corazón. ¿Cómo lo vas a aprovechar? ¿Cómo vas a crecer? ¿Cómo te vas a fortalecer? Y la clave es la fe, que crezca tu fe. Así que, ¿qué piensas acerca de Dios? ¿Cuáles crees que son las posibilidades de Dios? ¿Crees que lo puede hacer? Porque con una boca decimos, oh, yo sí creo que Dios lo puede hacer, pero con otra decimos, qué difícil está, imposible. No, pues quién sabe, ojalá lo haga Dios. No, no, no se trata de eso. ¿Hasta dónde está tu nivel de fe? Y necesitas conocer más a Dios, porque te voy a decir una gran verdad. No puedes confiar en alguien que no conoces. Y si conocemos más a Dios y crecemos en el conocimiento de Dios, cada vez tu confianza va a ser mayor, se va a fortalecer tu fe. Esa es una clave importante para crecer en todas las áreas de tu vida. Y por eso estamos aquí conectados, ¿verdad? No puedes confiar en alguien que no conoces. Hasta que lo conoces, hasta que estás cerca de Él, hasta que empiezas a ver las dimensiones de su amor, cuánto te ama, cuán valiosa, cuán valioso eres para Él, empiezas a experimentar al Espíritu Santo que te proyecta ese amor del Padre y tú dices, wow, yo sí puedo confiar en Él. A veces es tan fuerte lo que está sucediendo en la vida de alguien que le tambalea la fe, ¿verdad? Para poder confiar en Dios, pero se puede lograr, tú puedes confiar. Al que cree, todo le es posible. Así que la naturaleza de la fe que produce realidades que son verdad y que aún no se han manifestado, nos permite ver, confiar y esperar lo que antes no podíamos esperar y lo que antes no podíamos ver. No importa la situación que estés viviendo. Así que la fe genera una atmósfera donde la victoria de Dios se establece sobre cualquier enemigo pasado, presente y futuro. ¿No es impresionante eso? Cuando yo entendí esta parte, he estado entendiendo y he estado meditando en esto, la fe va a generar un ambiente, una atmósfera dentro de ti de pensamientos, de ideas, ¿verdad? Donde la victoria de Dios a través de Cristo Jesús se establece sobre los enemigos, porque empiezas a tener tan claro, Jesús murió por mis pecados, Jesús se llevó el dolor y las enfermedades,
Jesús acabó con toda la corrupción, eso que no podía yo deshacerme de todo eso. Él acabó con todo eso. Y esa voz va a estar tan fuerte, esa palabra va a estar tan fuerte que va a hacer que crezca tu fe a niveles en donde tú ya tengas la victoria y digas, tengo la victoria. No la veo todavía en este mundo natural, pero ya la tengo, ya Dios me ha dado la victoria. ¿Cuántos pueden decir, yo ya tengo la victoria? Así que la fe no va a llevar, no va a dejar ningún adversario vivo de tu pasado, porque tenemos el recurso del perdón. Y todo el daño que se te produjo en el pasado se puede ir porque Cristo nos perdonó todos los pecados. Y ahora la fuente de perdón está en ti. Por eso el enemigo del pasado, los recuerdos, esas personas que te maltrataron y te causaron tanto dolor, tú puedes deshacerte de todos esos recuerdos y desligarte de ese pasado. No habrá un pasado que esté afectando tu presente. Y del presente y del futuro igual, tenemos tantos recursos. Por eso es importante la fe. ¿Cuántos están entendiendo hoy la importancia de la fe? La fe es la fuerza que conquista territorios, sueños, proyectos, aún los que perdimos, que nos fueron arrebatados, lo que dejamos ir porque ignorábamos los principios, ¿verdad? La fe es la que te hace recuperar y reconciliar con la familia, con amistades, en fin. Eso es lo que hace la fe. La fe es una puerta abierta a todos los recursos que tiene Dios disponibles para nosotros. Sin fe es imposible lograrlo. Así que Hebreos 11.1, quiero repasar este fundamento de la fe. En Hebreos 11.1, la versión Reina Valera 60, nos dice exactamente lo que es la fe. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La palabra fe aquí es traducida de una palabra antigua en hebreo, la palabra emuná. Y emuná significa algo seguro y establecido en lo que tú puedes confiar. También significa firmeza, seguridad, confianza, fidelidad, veracidad, lealtad. ¡Wow! Tiene todos estos significados. Firmeza, seguridad, confianza, fidelidad, veracidad, lealtad. Esa es la clase de fe que te da certeza en algo seguro, en algo que tú puedes confiar. Por eso cuando tú entre más conoces a Dios, te vas dando cuenta que Él es fiel, que Él es leal, que hay verdad en Él, que Él es firme en todo lo que ha dicho. Descubres el carácter de Dios maravilloso, descubres el amor de Dios, su profundidad de misericordia y de amor. Entonces eso es algo seguro y confiable. Es la clase de fe que está hablando Hebreos 11.1, fundamentado en algo seguro y confiable. ¿Cuántos entonces pueden decir, yo estoy seguro en Dios? Mi seguridad está en Él. Muchas cosas pasan a mi alrededor que no tengo control de ellas, pero me pueden causar miedos, inseguridades, angustias. Pero yo estoy confiado, yo estoy seguro en el Señor. Entonces, cada uno de estos significados de emuná describe los atributos y la naturaleza misma de Dios. Por eso decíamos, entre más conoces a Dios a través de su palabra, tu fe va aumentando, va creciendo tu fe. Certeza, ¿verdad? Dice aquí, certeza. Certeza es la seguridad en algo que es verdadero. Eso es certeza. Y convicción es estar convencido que sucederá lo que Dios dijo. Por eso, seguridad en lo que es verdadero. ¿Qué es verdadero? Dios. ¿Qué es verdadero? Su palabra. Su palabra es verdad. Su palabra es universal, es absoluta, es verdadera. No le puedes mezclar con otras filosofías, otras religiones. Ahí está su palabra. Y cuando tú consideras que su palabra y la empiezas a conocer que es verdad, entonces tiene efectos sobre tu vida poderosos, maravillosos. Dios quiere un cambio total en el sistema de creencias de nosotros. Que lo que quedaba de rezago, ¿verdad? Del sistema de creencias se vaya definitivamente de nosotros. Porque los problemas están en la dimensión natural, pero en la dimensión sobrenatural no están los problemas. La dimensión sobrenatural está todo en orden, todo funciona. Y la única manera de traer esa dimensión sobrenatural a nuestras vidas, perdón, es a través de la fe. Vamos a Romanos 10:17, ¿ok? Dice así,
Así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Qué tremendo, nos está dando el apóstol Pablo una clave importante, una clave maravillosa. La fe proviene de oír. Nuestra fe natural, ¿se acuerdan que decíamos al principio de esta enseñanza? Lo que traemos por naturaleza. ¿Dónde se desarrolló esa fe? La fe aprendida y la fe natural. A través de lo que oíamos, lo que hablaban nuestros padres, las enseñanzas, las palabras, los dichos, las costumbres, todo lo que era transmitido a través de palabras y de acciones, lo que veíamos, eso produjo un sistema de creencias. Ahora que estamos en Cristo Jesús, la clave es ser renovados en ese sistema de creencias y necesitamos, requerimos oír la palabra de Dios, afinar nuestro oído, ¿verdad? Para escuchar, oír, leer, estudiar, hablar la palabra de Dios, porque la fe proviene del oír. Y nuestro oído se va a volver sensible a la palabra y a sus principios, ¿verdad? A través de escuchar la palabra de Dios. Ahí está la clave, ¿verdad? La palabra de Dios tiene el poder de producir fe. Y en la medida que conocemos y descubrimos más a Dios a través de su palabra, nuestra confianza aumenta en Él. Son cosas muy básicas, pero muy profundas lo que estoy hablando hoy. Te estoy dando principios maravillosos del nivel de fe. No te conformes con el nivel de fe que tienes. Algunos podemos decir, yo llevo tantos años de ser cristiano y sí creo, y sí creo, y sí creo. Bueno, pues hay cosas que todavía no han sucedido en mi vida, pues porque Dios la va a hacer en su tiempo. Pero la verdad de las cosas, cuando vamos a la profundidad de ese pensamiento, es que no hemos crecido en fe. Necesitamos crecer en fe para tener diferentes resultados. Dios está haciendo un llamado en esta noche para que este año avances, crezcas en la fe. La palabra de Dios tiene el poder de producir fe y en la medida que conocemos y descubrimos esta palabra de Dios, vamos a descubrir más a nuestro Padre. Acuérdate, emuná, seguridad y confianza en lo que es verdadero. Tú puedes estar seguro en Dios y tener toda la confianza en Él, a pesar de que las realidades que están pasando a tu alrededor te dicen todo lo contrario. Las realidades de este mundo te pueden estar diciendo todo está mal, hay crisis, no se va a poder, quién sabe, ya no hay oportunidad para ti. Eso es lo que puede estar diciendo las realidades de alrededor, del ambiente, ¿verdad? De la sociedad, de lo que está pasando. Pero cuando dentro de ti tú conoces quién es tu Dios, quién es tu creador, quién es tu Padre, y el Espíritu Santo te está hablando acerca de estas cosas, y la palabra de Dios está siendo revelada a tu corazón, tú tienes firmeza y seguridad. Entonces hay un sistema que es superior al de este mundo, que se va a mover a tu favor. Hallarás gracia delante de las personas para avanzar en la vida. No sabrás ni cómo, pero tendrás certeza, Dios estuvo aquí, Dios me ayudó con estos clientes, Dios me ayudó en este trabajo, Dios me ayudó en resolver esta situación con mi familia, Dios me ayudó, porque hay un sistema que opera a tu favor, el sistema del reino de Dios. Y sabes, todo eso viene por la fe. Se dan cuenta de lo valioso, lo importante que es la fe y lo importante que es desarrollar nuestra fe para que crezcamos en fe. Tú debes de proponerte en este año, estoy iniciando en un nivel de fe. Hay cosas que sí le creo a Dios y hay cosas que todavía no le creo a Dios y soy sincero, ¿verdad? Necesitamos reflexionar en eso. Soy sincero con esto, no le he creído para esto. Ok, pero estoy decidido porque estoy ahorita aprendiendo un principio poderoso. Si conozco su palabra, si lo conozco a Él, si crezco en el conocimiento de su palabra y en el conocimiento de Dios, mi confianza aumentará, mi fe se fortalecerá, será más grande mi fe. Así que yo me propongo en este año, todo este año, crecer en fe. Lo voy a hacer a través de escuchar su palabra. Lo voy a hacer a través de involucrarme con su palabra, involucrarme con el crecimiento de la iglesia, involucrarme en todo lo que implica aprender más. Amén. ¿Cuántos deciden así en esta noche? La fe crece dentro de nosotros al oír la palabra de Dios. Hay un texto en 2 Corintios capítulo 4, verso 13. La versión Reina Valera contemporánea es la que voy a leer. Ahí anótale, dice en 2 Corintios 4:13. El apóstol Pablo está hablando y dice, pero en ese mismo espíritu de fe
y de acuerdo a lo que está escrito, creí y por lo tanto hablé. Nosotros también creemos y por lo tanto también hablamos. Qué interesante está hablando aquí este principio, Pablo. Dice espíritu de fe, no está hablando del Espíritu Santo. Está hablando que nuestro espíritu, porque es espíritu con E minúscula, y cuando en la Biblia aparece espíritu con E minúscula, en el contexto que está diciendo de nosotros, está hablando del espíritu del hombre, el espíritu humano. Así que en nuestro espíritu opera la fe. Dice, en ese mismo espíritu de fe y de acuerdo a lo que está escrito. Nuestra fe debe de estar fundamentada de acuerdo a lo que está escrito. No le puedo aumentar, no le puedo variar, no le puedo cambiar ni nada. Es absoluta la palabra. Y si dice que el perdón debe de estar en mí, que el perdón lo necesito aprender y desarrollar, eso es. No hay más excusa que ponerle. Eso es lo que dice la palabra. Es un ejemplo, ¿verdad? Entonces dice, de acuerdo a lo que está escrito, creí y entonces lo empecé a manifestar. La primera forma de manifestar tu fe es lo que estás hablando y lo que estás decidiendo. Creí, por lo tanto, hablé. Nosotros también creemos y por lo tanto también hablamos. Así es que mis palabras ya no serán, quién sabe, a lo mejor, ojalá se pueda, quién sabe, ojalá Dios quiera hacerlo. Ya no hablamos de esa manera, porque de acuerdo a lo que está escrito y de acuerdo a lo que hemos creído, eso es lo que hablamos. Amén. Así que la fe opera en nuestro espíritu. Y si estás atento a lo que está hablando Dios, si inclinas tu oído, ¿verdad?, a su palabra, producirá una clase de fe que te permitirá hablar las cosas, te permitirá declarar las cosas que no son todavía como si ya fueran. Este es el proceso de la fe, escuchar su palabra y entonces hablarla, comenzarla a hablar. Tu mente te dirá, no es posible. Tu mente te dirá porque esa mente fue formada en un sistema de creencias del pasado. Y te dirá, no estás viendo que todo está mal, no se puede. No estás viendo que no, ella no quiere nada contigo, no te va a perdonar. No estás viendo que esta situación está difícil, que aquí ya se acabó todo. No estás viendo eso. Esa es la realidad que estamos viendo. Pero una realidad no es lo mismo que una verdad. Ese es otro tema para otro momento, lo vamos a hablar, pero hay una diferencia entre las realidades y las verdades. Las realidades están ahí, las vemos, están sucediendo, pero no es lo que tenemos que vivir. Lo que tenemos que vivir es lo que ha dicho Dios. Esas son las verdades. Así que nosotros usamos nuestra fe para hablar las verdades. Hay un proceso en la fe negativa, hay una fe que yo le llamo la fe negativa. Es el proceso que hemos vivido y que a lo mejor inconscientemente no nos dimos cuenta. Ves la situación, piensas que es muy grande este problema, más grande que tus posibilidades y tus recursos, ves tu debilidad y pequeñez, ¿verdad? Y entonces estás listo para ser conquistado por esa situación. Así actuábamos antes, ¿verdad? Ese era el proceso de la fe negativa. Tú veías la situación, lo que hablaba, las realidades. Piensas que el problema es grande, que no tiene solución, que no tienes el recurso para hacer frente a eso. Entonces, eso te permite tener una idea de ti o te deja ver una idea de ti. No, soy débil, no puedo, estoy pequeño ante esto, no podré. Y entonces estoy listo para ser conquistado. Cuando vemos en la Biblia, los que iban a entrar a la tierra prometida, ese fue el proceso que vivieron. Vieron la situación, no pudieron ver la promesa de Dios. Dios les había prometido y la tierra era buena. Esa tierra de promesa era buena. Pero ellos no vieron eso, ellos vieron a los gigantes, vieron a los ejércitos, vieron ciudades imposibles de conquistar y dijeron, oh, es muy grande, más grande que nuestros recursos. Nosotros somos pequeños, no podremos, no somos débiles. Entonces ellos ya estaban listos para ser conquistados. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? La fe negativa es incredulidad y duda. Así que ¿qué estamos escuchando? Estás escuchando al medio, y no digo que cierres los ojos a la realidad, ¿verdad? Jesús tenía una mentalidad muy realista. Él decía, en el mundo hallarán aflicción, en el mundo es imposible que no vengan ofensas. Ok, pero él daba la solución. Yo he vencido al mundo, confíen en mí, crean en mí. La fe que ha vencido al mundo, dice el apóstol Juan también, es nuestra fe en Cristo Jesús.
Así que nuestra vida, ¿verdad?, tomará otro rumbo diferente y podremos estar más seguros en esta vida si nosotros conocemos a Dios cada día más y su palabra o por medio de su palabra. Y también nuestra vida de oración será efectiva, de grandes resultados, porque oraremos las palabras de Dios. Jesús dijo, pidan lo que quieran si creen y les será dado. ¿Ok? Así que concluyamos con esta parte. La naturaleza caída solo puede dudar, pero la naturaleza divina solo puede creer. Entonces, el reino de Dios puede ser una realidad en tu vida si nosotros entendemos cada día, en el diario vivir, quiénes somos. Porque en algún momento de tu vida, iglesia, todos los que están aquí conectados, que están escuchando, en algún momento de tu vida las condiciones que estés viviendo te retarán, ¿verdad?, a tomar tu fe, cualquiera que sean las condiciones. Y lo he dicho, lo he repetido en estas últimas semanas. No sé qué tengas que enfrentar en este año. A lo mejor vas a tener que enfrentar desafíos porque para crecer hay que entrar a los desafíos. A lo mejor vendrán algunas situaciones contrarias. A lo mejor entraremos en algún conflicto, alguna crisis se presente por ahí que quiera tocar, ¿verdad?, nuestras vidas. No lo sé, no lo sé. Esa puede ser una realidad que pueda estar tocando la puerta de tu casa. El asunto no es ese no es el problema. El asunto es tu fe, de qué tamaño estará para hacer frente a todo eso, para conquistar, para crecer, para desarrollar carácter, para desarrollar identidad, porque vamos a ser retados. El sistema de este mundo, esta sociedad y todas las cosas que hacemos en el diario vivir son retadas. Nuestra salvación va a ser probada, nuestra fe va a ser probada, nuestra identidad va a ser probada, nuestro carácter va a ser probado. Por eso es importante que tomemos en cuenta la palabra de Dios. Es importante que nos reunamos, nos congreguemos. Yo lo decía el domingo, ¿verdad? Acerca del tiempo, del uso correcto del tiempo y las prioridades. Y cuando tú decides otra cosa como prioridad para no escuchar la palabra de Dios, entonces ese día es posible que Dios iba a darte, a sembrarte una semilla de un principio poderoso que te iba a ayudar a evitar problemas en los siguientes meses. Pero en los siguientes meses no tuvimos ese recurso. ¿Por qué? Porque no lo escuché, porque no me fue revelado, porque no lo aprendí, porque nunca lo escuché, ¿verdad? Y no produjo la fe que yo necesitaba para enfrentar lo que me iba a ocurrir en el futuro. Así que yo te estoy dando claves poderosas, maravillosas, para que tú tomes en cuenta en qué vas a administrar tu tiempo, cómo lo vas a administrar, y para que tú sepas lo que es realmente importante y para muchos de nosotros es urgente. Yo lo decía el domingo, si tú consideras que la palabra de Dios es importante y algunos van de considerar, es urgente, pastor, porque he estado medio desconectado de su palabra, es urgente que me vuelva a conectar, es importante que lo haga. Entonces lo importante y lo urgente hay que hacerlo ya. Amén. Así que bueno, la fe está disponible para todos y, y solamente puedes crecer y avanzar con ella a través de escuchar la palabra de Dios. Si tú no estás escuchando a Dios y su palabra, si tú no estás escuchando sus principios, sus fundamentos, entonces estás escuchando otra fuente y esa fuente puede ser que no te lleve a buenos resultados. Lo único que te puede llevar a buenos resultados, fortalecerte en el día difícil, en el día complicado, que avances cuando vengan las cosas bien, cuando progreses, cuando tengas buenos resultados, que sigas avanzando en cualquier situación de tu vida, es la fe en Cristo Jesús y su palabra. Quiero hacer una oración por todos los que están aquí conectados. ¿Alguien aprendió algo este día? ¿Sí? ¿Ayudó el mensaje? ¿Te puso una perspectiva más clara acerca de lo que es tener la fe? Confianza y seguridad en lo que es verdadero. Dios es verdadero, su palabra es verdadera, Jesús es la verdad y la vida. Así que ahí pon tu mirada en Él, pon todo tu enfoque, que tu tiempo esté en primer lugar, todas las actividades que haces de tu tiempo, esté ahí en primer lugar su palabra, Cristo Jesús, aprender. Y el modelo es la iglesia, el modelo que Jesús nos dejó. Sobre este fundamento edificaré mi iglesia. ¿Cómo va a edificar su iglesia? A través de la revelación del Cristo, ¿verdad? El Cristo revelado, a través de su palabra.
De ahí lo necesario y lo importante y lo urgente que es que hagamos iglesia, que seamos la iglesia de Cristo Jesús.